¿Qué tal, amigos? Un día más con todos vosotros, con todos ustedes, hablando de los temas del viajero cuántico. Los temas del viajero cuántico que van desde la historia, desde el pasado, al futuro, al presente y pasan por la divulgación del misterio. Y esta noche, pues, el misterio es Valencia, porque vamos a hablar de un libro y con nuestro invitado Raúl Ferrero de Valencia como ciudad mágica y legendaria, pero a fin de un recorrido por los lugares, personajes y sucesos más extraños y macabros que tiene la ciudad de Valencia desde un punto de vista pues antropológico e histórico, como reza en el libro de Raúl Ferrero. Un tema de temas, porque el libro de Raúl Ferrero se mezcla el misterio, se mezcla las curiosidades, se mezcla la brujería, los asesinatos, los emparedados, y está lleno de anécdotas y curiosidades de todo tipo. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, hablar de Valencia es hablar de una ciudad espléndida que lo fue en el pasado y por supuesto lo sigue siendo en el presente. La Valencia de la luz. Sí. Esa luz de la ciudad en sí, de la albufera que te sobrecoge, que te da unas energías tan grandes que quieres volver. Pero claro, no solo vamos a hablar de, como decías tú, de la luz, de las luces. Vamos a hablar también de las sombras de una ciudad a través de unos hechos pues que no siempre son agradables, ¿no? Pero que hay que hablar de ellos. Son hechos a veces truculentos, a veces oscuros, de muchos misterios y como ha dicho nuestro invitado Raúl Ferrero, hay que hablar de ellos igualmente porque forman parte de la historia. Así que de eso vamos a hablar, de muchas cosas, de esa historia ancestral, de esa historia ancestral, de muchos hechos que algunos de ellos no son del pasado más remoto, ni también del siglo XV, del siglo XIV, pero también de hace nada, ¿no? A veces eso es lo que pone los pelos de punta, que muchas veces no nos estamos remitiendo cuando contamos hechos dentro del viajero, y más concretamente esta noche de Valencia, como ya lo hicimos en su momento con Málaga. ¿Te acuerdas de Málaga? Sobrenatural con nuestro amigo José Manuel Frías. Pues cuando hablamos de estas cosas, muchas veces no es en un pasado remoto, una leyenda remota. Esta noche vamos a ver como prácticamente del siglo pasado, se dice pronto, de hace muy poquito, esas leyendas ponen los pelos de punta y son leyendas reales. Bueno, es que no son leyendas muchos, son hechos reales. Tienes razón, he equivocado la palabra, son hechos reales que serán leyenda a lo mejor dentro de 200 años, pero que ahora mismo tiene datos. Es que yo me he enamorado de Raúl, en el buen sentido, de Raúl Ferrero, porque él como investigador ancestral ha investigado cosas que están ahí, pero que hay que buscarlas, que llevan su tiempo, que a veces pasan inadvertidas, pero que de una poquita cosa, de un hilo, uno puede enterarse de la leyenda más apasionada, más fulminante, y está ahí y nadie la había tocado. Y eso simplemente con investigar, con dedicarle mucho tiempo, es con lo que se logra libros como este de Valencia, ciudad mágica y legendaria. Sí, las leyendas en realidad pues es un poco contar de forma un poco desvirtuada un hecho real. Es decir, las leyendas siempre se basan en un hecho real. Hacen bueno el refrán que dice: cuando el río suena, agua lleva. Valencia es una ciudad mora, es una ciudad judía, es una ciudad cristiana, es un crisol de culturas y por eso tiene y ha tenido y sigue teniendo tanta vida, y nos quedan tantos vestigios de todas esas culturas que han pasado por allí, que han dejado su huella. Tenemos esos edificios de ese gótico espléndido mediterráneo como es la lonja, como es la catedral, y en esos edificios pues han pasado cositas. Fíjate. Han pasado cosas que nos explicará nuestro invitado. Sin ir más lejos, en el propio Ateneo de Valencia.
donde el año pasado se llevaba a cabo Un congreso, sí. un congreso, pues allí mismo de esto vamos a hablar esta noche también. Del que tú diste fe haciendo una entrevista a Luis Tobajas, que era, digamos, el promotor del congreso. Exacto, sí. aquí lo tuvimos aquí. Bueno, es que ya sabes que hay una serie de amigos conjuntos bueno, pues de vez en cuando contactamos con ellos y nos van contando cosas y anécdotas como pasa hoy con Raúl Ferrero. Siéntense ustedes, Sí. agárrense al sillón, si pueden pongan poca luz, una velita, un par de velitas y atrévanse a escuchar el programa de esta noche. Y cuando puedan, si no conocen Valencia y aunque la conozcan, vayan y sigan esas rutas por esos lugares que merece la pena. Valencia siempre merece la pena, como muchas de nuestras ciudades. Todas las ciudades merecen la pena. Raúl Ferrero Martínez vive en Valencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y titulado como corredor de seguros. Compagina su trabajo con la afición por el mundo del misterio, el folclore popular y la España mágica. Él es escritor y es autor de varios libros, como el de Brujas sabias y malditas, un ensayo histórico sobre el mundo de la brujería, publicado por la editorial Guante Blanco, donde también editó un cuento infantil titulado Las aventuras de Lupe, Lins y Cachorro del Tigre. En la editorial Almufara ha publicado los siguientes ensayos: Oficios mágicos y cultos, Autómatas y cabezas parlantes y Valencia hereje. Asimismo, participa en diferentes medios de comunicación y prensa escrita en la divulgación del misterio y colabora habitualmente en el programa de podcast El Candelabro impartiendo conferencias y charlas en el Ateneo Mercantil de Valencia. Ha escrito un libro hace muy poco, en octubre del año pasado. Buenas noches. Buenas El noches, libro buenas noches. Valencia, ciudad mágica y legendaria, un recorrido por los lugares y personajes y sucesos más extraños y macabros de la ciudad de Valencia desde un punto de vista antropológico e histórico. Este libro de Valencia, ciudad mágica y legendaria, pues lleva muy poquito y es sobre el libro el que vamos a hablar esta noche aquí. Bueno, yo he de decir antes de empezar, Raúl, que tenemos un amigo común que es el que nos ha puesto en contacto, al que le mandamos un recuerdo por aquí. Oscar Fábrega. No, Óscar Fábrega también. Óscar Fábrega es que Óscar Fábrega estuvo la semana pasada con nosotros hablando de su libro de Judas, que De va Judas, muy sí. bien. Pero me refiero a Manuel Fernández Muñoz, gran amigo y que por el programa ha pasado ya en muchas ocasiones de distintas facetas, porque hasta le hemos pedido que nos grabe cuentos y que nos grabe historias y nos lo ha pasado, lo hemos puesto por aquí en el Viajero Cuántico. Siempre dispuesto, y cuando él no puede, pues nos recomienda a otras personas. Una gran persona, una gran persona. Es una persona, es una persona buena, es un hombre bueno. Exacto. Y él pues me dijo hace poco, oye, llama a Raúl, no he llamado nunca a Raúl, llámalo por favor, llámalo. Y bueno, y aquí estamos cumpliendo su deseo. Su deseo, y vamos a hablar de un libro interesantísimo y de otros que creo que hablaremos en otras ocasiones, porque realmente Raúl ha escrito temas pero muy, muy, muy interesantes. Iremos dando paso a esos temas, pero hoy vamos a hablar de la ciudad de Valencia, de esa ciudad que es pródiga en luz y sin embargo pues han ocurrido, como en otras muchas ciudades, pues hechos truculentos, ¿no? Hechos misteriosos, hechos extraordinarios que hay que hablar de ellos, y supongo que muchos han sucedido en el pasado, pero otros no tan pasado, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por estar en vuestro programa. La verdad es que es verdad que Manuel Fernández Muñoz es una gran persona, es un muy buen amigo y siempre dispuesto, ¿no?, a echar un cable cuando se le necesita. Y bueno, centrándonos en lo que es este libro, pues se publica el día 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, que bueno, a veces las casualidades no existen, ¿no? Todo tiene realmente una causa, ¿no? Y era necesario. Yo creo que Valencia
necesitaba un libro que recogiera desde un punto de vista serio eh, y siempre basándose en documentos y podríamos decir, en las fuentes primigenias, ¿no? De todos aquellos sucesos que han ocurrido aquí en Valencia y que muchas veces no se han contado, ¿no? Valencia ha sido pródiga en tema de hechicería, de brujería, evidentemente. Es un crisol de culturas. Cuando convivieron tanto musulmanes como cristianos como judíos, pues evidentemente ahí es donde se hizo un caldo de cultivo, ¿no? Para que toda esa hechicería y esa brujería existiera. Y sin ir más lejos, y si ya en próximos programas, si queréis, cuando hablemos de Valencia Hereje, yo lo comento, Mm. el tribunal de la Inquisición de aquí de Valencia fue Este. ese, efectivamente. Pues fíjate, Aníbal, que fue el segundo más sanguinario de toda España, solo por detrás del de Sevilla, ni más ni menos, ¿no? Es decir, Valencia fue persiguió mucho a los judíos, se quemaron judíos. Luis Vives, por ejemplo, y casi prácticamente toda su familia fueron ejecutados en la hoguera, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto, en el que tenemos hoy, es verdad que Valencia, como muchas otras ciudades, esconde esas partes oscuras, ¿no? Esas callejuelas, donde es mejor visitarlas por la noche, a altas horas de la madrugada. Hace poco, la semana pasada, estuve con unos amigos que me dijeron, vamos a hacer esa ruta y eran las 12 de la noche, entre semana no había nadie, y es cuando mejor se pueden visitar estas calles y estos lugares, ¿no? Y de ellos hablo muchísimos en el libro, me he centrado solo en Valencia, porque si ya me pongo a hablar de pueblos de alrededor, esto sería interminable, ¿no? Pero así, todo solo de Valencia, toco 47 lugares o hechos concretos que ocurrieron aquí en la ciudad. Antes he mencionado yo, hemos hablado de este de Beneficial RG, pero hay otro, otro libro tuyo, el de oficio, Sí, que ese es también se las trae. sí, 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 la verdad es que ese costó, porque fue un estudio también complicado, porque también tuvimos que acudir a muchas fuentes y a muchos documentos históricos, ¿no? Que hoy en día pues es complicado. Ahora, por ejemplo, he solicitado al Archivo Histórico Nacional una serie de legajos para que me los envíen para escribir un libro que también tengo en mente, pero necesito esa documentación, ¿no? Y en ese de oficios hay muchos que se han perdido. Habla de los saludadores, pues no sé, de las hechiceras se habla ahí también, Ah, bueno, del sepulturero, del verdugo, es decir, fantástico, ¿no? yo te he escuchado porque tú el otro día me decías, dices que habías estado en el Ateneo de Valencia y Sí. he escuchado una cosa del Ateneo que, de tu conferencia allí y hablabas de Ujú. las acabadoras. Y digo, Claro. madre mía, cuando te Mm, escucho hablar de las acabadoras allí en el Ateneo, mm, digo, madre de Dios. Y además, quiero recordar que dices que todavía las acabadoras en 1970 ujú. todavía estaban haciendo sus prácticas. Sí, ahí lo pongo en el libro, en ese libro donde hablamos de las acabadoras y donde efectivamente en finales del siglo XX, pues en Gandía, en la zona de Gandía, Denia, Murcia incluso, pues se seguía, ¿no? Ejecutando o bueno, o podríamos decir, acabando con aquella, por de ahí viene la palabra, ¿no? Es decir, era una muerte piadosa, mal llamada una muerte piadosa, un homicidio de caridad que se le decía, ¿no? Que tampoco era así, era realmente una muerte sanguinaria. Es decir, se cogía a esa persona y se le sacrificaba porque había enfermado de rabia o tenía alguna enfermedad que evidentemente podía contagiar al resto de la familia, ¿no? Entonces ese individuo debía ser ejecutado, debía ser matado de esta forma, ¿no? Y esto fue un oficio, y fue un oficio bueno, daría espanto, ¿no? El ver a esa mujer enlutada, tapada completamente con esa saya, con esa madera en la mano para acabar con esa. Y cuando entraba, pues evidentemente toda la familia se retiraba, ¿no? Salían de la vivienda, la dejaban sola en la habitación y con un yunque y un golpe certero de la madera que llevaba en la mano, pues desnucaba, ¿no? A esa persona. Y luego salía y decía, pues, fulanito de tal o ya está con Dios, ¿no? Ya ha encontrado la paz. Bueno, es verdad que ese libro es muy especial porque además cuentan testimonios, algún testimonio que es real. Yo, por ejemplo, pues he sufrido en mis propias carnes el tema del curanderismo o he acudido en algún caso concreto a algún curandero y la verdad es que podría contar experiencias personales que a mí, desde el punto de vista científico o racional, yo no puedo explicar, pero que a mí me han funcionado, ¿no? Esto evidentemente queda a libertad de cada uno creer o no creer.
Raúl, has hablado del Tribunal de la Santa Inquisición en Valencia, de que supongo Ujú. que dices que fue el más sanguinario después del de Sevilla, con lo cual Sí, deducimos que hizo muchos estragos. Y hablas también de verdugos. Supongo que los verdugos son los que ejecutaban precisamente digamos, las sentencias de la Inquisición. sí, Eh, hay uno concretamente que dice que del rosario del último ejecutado, este no es el verdugo, sino del último ejecutado que ayudaba en los partos. El último ejecutado es el de la Inquisición, supongo, ¿no? O es sí, de la Inquisición. sí, no. Bueno, estás haciendo referencia a Manuel Marco de las Mulas. Sí, exacto, sí, Sí, sí. fue en la última ejecución que él lleva a cabo. Bueno, a él le entregan, ejecuta a una persona y que le Ujú. da pues un rosario, ¿no? Y este rosario él lo guarda y sirve como amuleto, o podríamos decir, sí, como un amuleto de curación para las embarazadas. Y fue un amuleto que se persigue. Esto viene a raíz de un artículo que se publica, por eso digo de acudir muchas veces a estos periódicos y a Ujú. esta prensa escrita, en el Ujú. periódico o folletín de la Linterna entre los años 30 y años 33, donde realmente te encuentras con temas tan fascinantes como este, ¿no? Y entonces este rosario, esta persona que va a ser ejecutada se la entrega al verdugo y el verdugo lo guarda durante mucho tiempo, ¿no? El final, el verdugo se lo da a una mujer, a la tía Toneta, y vivía en una humilde vivienda de la calle Cobertizo, que lo tuvo durante 30 años, ¿no? Y en el año 1936 es cuando se tiene noticias de que esta mujer tenía que tenía ya prácticamente 70 años, que tenía este amuleto, ¿no? Fue la Pues lo que hacía, depositaria del. sí, sí, sí. Entonces, esta mujer lo que hacía es que las embarazadas iban a ella y como consecuencia de tocar el amuleto o pasárselo por la barriga, iban a tener un buen parto, ¿no? Claro, al final esto fue pasando de mano en mano hasta que parece ser que se pierde. Parece ser que se pierde o una de las embarazadas a quien se lo cede la tía Toneta, pues parece que en la playa de la Malvarrosa desaparece. La tía Toneta logra encontrar parte de ese rosario, pero la zona nacarada y todo esto no, simplemente la cruz, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, se desconoce el paradero. Es posible que esté escondido en el cajón de alguna casa, en algún rincón olvidado, ¿no? Pero es verdad que este rosario se decía que tenía estas facultades para que estas mujeres tuvieran un buen parto. Y se hacía cola, ¿eh? En la calle Cobertizo había una cola enorme para poder tocar y ver ese rosario. ¿Y esto en qué años? ¿En qué años? Pues esto es en los años 36, en el año 36 concretamente es cuando se tiene noticia de esto, y la tía Toneta en esa fecha tiene 70 años ya. O sea, Ujú. pero según la propia entrevista de esta tía Toneta en Ujú. este periódico, aún dispone, aún tiene ese amuleto. Es decir, es a partir de esa fecha cuando parece ser que alguien lo coge o se lo deja a alguna amiga o lo que sea y parece que desaparece, ¿no? Aunque posteriormente vuelve a aparecer, pero ya no completo. Ujú. Hoy en Pero, día, pues prácticamente se ha perdido, no se sabe su paradero, ¿no? pero las cualidades las cualidades que ella tenía en los partos El eran rosario, a través del rosario, era a supongo. través del rosario Claro, claro, de ese rosario Sí, o sí. Sí, sí, a ajá. través de ese rosario. De hecho, hay una fotografía en el propio libro donde se ve la forma del rosario. Es un rosario, a ver, con las cuentas Ujú. normales, ¿no? De madera y con una cruz donde tiene, pues, algunas perlitas de nácar, ¿no? Entonces, lo que se encontró al final fue únicamente la cruz, no se encontraron ya ni las perlas, ni se encontró lo que era la cuerda ni nada. Pero bueno, os puedo leer, por ejemplo, muy rápidamente, Sí, sí. en la entrevista que le hacen a la propia tía Toneta, dice, era yo muy pequeña, apenas tenía 7 años, y fui a ver cómo le daban garrote a un hombre que había degollado a su mujer. Allá abajo, en las alamedetas de Serranos, se colocaba el público para ver la ejecución. En la explanada del río alzaban el patíbulo, vendaban con un pañuelo los ojos al reo, lo cubrían con un hábito negro, lo sentaban en un sillón y después el verdugo, que era vecino nuestro, eh, dice, cuando volvía a casa por las noches nos decía a todas las muchachas que le mirábamos llenas de curiosidad, hay que tener fe, yo no soy malo, a mí me lo mandan así, ¿no? Es tremendo desde un punto de vista antropológico cómo esta mujer relata lo que era la propia ejecución, ¿no? Y cómo ese arrepentimiento que hablábamos del verdugo, es decir,
estaban mal vistos por la sociedad. Fíjate, Aníbal, que el verdugo no podía tocar. Cuando iba a comprar con dinero, el tendero, los comerciantes no le cogían el dinero, no podían tocar ese dinero porque consideraban que era un dinero manchado de sangre. Entonces tenían como una especie de espátula y con esa espátula arrastraban el dinero a un cajón donde lo estaban traer. Y era mal visto, era un oficio que se le daba de padres a hijos, ¿no? Entonces, fíjate como al final la frase que dice, hay que tener fe, yo no soy malo, a mí me lo mandan sí, ¿no? Claro, Es es su tremendo. oficio, ¿no? Alguien tenía que hacerlo, que lo mandaba la ley. Sí, y Claro. de hecho eran funcionarios, pero estaban mal vistos. Fíjate que aquí en Valencia, donde está la lonja, el verdugo vivía apenas a 20 metros de la lonja. Vivía muy cerquita, en la lonja, delante de la lonja, en lo que es la plaza, es donde llevan a cabo la ejecución de las sentencias, los ahorcados, ¿no? Y el recorrido eran 20 o 30 metros únicamente. Pues esos 20 o 30 metros para él era un auténtico infierno. Claro. Le apedreaban, le insultaban, le empujaban, la familia estaba mal vista. De hecho, nadie podía acceder a verdugo porque nadie quería ese cargo. Era heredado de padres e hijos. O sea, no. Era, la figura del verdugo era Denostado, tremenda. totalmente un oficio denostado. No sé si... Totalmente. Una pregunta, una última pregunta El Rosario. sobre el rosario, sobre el Ujú. rosario y la cruz. ¿Existen fotos de ella de algún tipo que haya podido encontrar? Y sobre todo del rosario o de la cruz, para En poder el Rosario, sí. identificar. Sí. En el libro yo consigo un ejemplar, lo encuentro por una tienda de coleccionismo, consigo el ejemplar del periódico La Linterna del año 33 donde aparece esta noticia. Es que es fascinante. Entonces, ahí es donde yo consigo esta entrevista que le hacen a la tía Toneta y donde ahí está la fotografía del Rosario. Y bueno, creo recordar que también hay una fotografía de ella, ¿no? Pero es un documento espectacular. Luego te pasaré una foto de ella, Si Aníbal. tienes el libro ahí, el libro es este tuyo de No lo Valencia. tengo, no lo tengo aquí a mano, pero luego Vale, te vale, pasaré pues una, no, porque no lo una tengo yo aquí foto. tampoco. Pero bueno, luego lo pondremos en la presentación. Antonio, Una perdona. pregunta, Raúl, perdona que siga incidiendo sobre el rosario, pero ¿es la tía Sí. Toneta quien decide o quien se supone que el rosario tiene efectos beneficiosos en los embarazos y en los partos? ¿Que se sirve de amuleto o quién lo decide? De dónde sale esa concepción del rosario? Pues parece ser que lo tenía el propio verdugo, Sí. porque se lo da un reo. Y cuando pues la madre de la tía Toneta se encuentra embarazada, no es que lo tuviera la tía Toneta, sino la madre de la tía Toneta Mm, estaba sí. embarazada. Mm, En los últimos días de vida del verdugo, esta acudió a su casa a cuidarlo, ¿no? Y a darle asistencia al verdugo, ¿no? Y entonces este Manuel Marco de las Mulas, mm, que se le llamaba Manolet, mm, le dijo a la madre de la tía Toneta, le dijo que cuando él falleciera, que le cogiera el rosario con la enorme cruz de nácar que le pendía de su cuello, ¿no? mm, Y que se lo colocara ella misma y que no se lo quitara nunca hasta que no diera a luz. mm, mm, Ya que aquel rosario, según decía Manolet, pues era una bendición, era un amuleto de protección para las embarazadas y para el hijo que iba a nacer. Era de alguna forma que iba a nacer con buena salud y libre de todo mal, ¿no? Y así es como viene esta historia. No se sabe exactamente este verdugo quién es la persona que se lo da, ya, ya, pero ya. parece ser que antes de la ejecución, esta persona le dice, toma este rosario como un regalo, como último regalo, porque es un rosario de protección. Y Y, así lo arrastra ya este Manuel Marco de las Mulas. y dices que el último verdugo fue Pascual Ten Molina, eh, Sí, y bueno, redimirse con la muerte, es decir, un verdugo solo se podía redimir con la muerte, es como acabaría realmente su suplicio, porque al fin y al cabo, si, sí. si Sí, el hacía... tema, el tema, el tema de Pascual Ten Molina es un tema donde ahí él tiene que ejecutar a una persona, a una mujer en Murcia, de la cual se enamora, ¿no? Entonces aquí es cuando entra en dilema el tema de la muerte, el amor, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Entre Ujú, la ejecución. Y le obligan a llevar a cabo esta ejecución. Porque claro, los verdugos, ten en cuenta que la noche de antes, evidentemente, parece ser que ya no era una única noche, sino que habían varias noches más donde él ya había mantenido algún tipo de relación, conocía a la persona que iban a ejecutar. Y
y cuando se entera realmente que la van a ejecutar como tal, él renuncia, dice, no, no, yo no puedo ejecutar a esta persona. Ujú, Eh, bueno, le obligan y él pone una condición, el cual te Molina, bueno, se dice que es el último verdugo que llevó a cabo una ejecución pública, ¿no? En España. ujú, Y él pone una condición y dice, bueno, si yo no puedo ejecutar a esta persona, eh, darme una excedencia o lo que sea. Bueno, total, que lo emborrachan, lo alcoholizan, bueno, le dan toda una serie de medicamentos. Él no sabe, no está dentro de sí, no sabe lo que está haciendo y ejecuta a esa persona, ¿no? No es que únicamente ejecuta a su enamorada, sino que es que al día siguiente recibe una carta de despido por parte de la jurisdicción porque el verdugo está obligado a hacer su trabajo y a hacerlo bien, ¿no? Es decir, no puede negarse a ejecutar a una persona por muy enamorado que esté de ella, ¿no? Entonces, a Pascual Tembolina no únicamente le costó el amor, sino que también le costó su propio trabajo, ¿no? Es una historia triste, sí, pero que bueno, también la recojo ahí en el libro y es verdad que en el trayecto también en Murcia, cuando va a ejecutar a esta persona, bueno, pues lo mismo, ¿no? Que le pasaba a Manuel Marco de las Mulas. Le apedreaban, le insultaban, le empujaban, de todo, ¿no? Pero bueno, al final tuvo que cumplir con su cometido. En Valencia, ciudad mágica y legendaria, la verdad es que en este libro tuyo hay desde fantasmas, desde tumbas, desde emparedadas, de milagros, de demoniadas, bueno, el cazavampiros valenciano. ¿Qué es eso? Bueno, pues ¿O quién parece es ser ese? que, bueno, parece ser que aquí existió realmente un cazavampiros, ¿no? Este tema lo saca Javier Arries, mi buen amigo Javier Arries, que descubre que hay una familia nobiliaria aquí en Valencia que luchó, ¿vale? Luchó en la guerra con los ingleses. Bueno, y parece ser que esta persona entró en una taberna y allí se estaba hablando de un retornado, ¿no? De una persona que volvía a la vida, ¿no? Él averigua quién es esa persona y decide llevar a cabo la ejecución de esa persona. La ejecución de esa persona en el sentido de que él dice, decidme dónde está la tumba de esta persona, de este retornado, y él acude allí y le mete una estaca, le corta la cabeza y acaba con él, ¿no? Se dice que después de esto ya no volvió a ocurrir nada, ni esta persona, porque sí se relata, y así están las crónicas, y lo dice Javier Arries, cuando el noble de aquí de Valencia, que está en esta guerra, está cenando en la taberna junto con otros, la persona que entra a la taberna, el tabernero le dice, esa persona que ha entrado está fallecida, es un retornado, es un vampiro. Entonces, claro, ante esta situación, este se queda como estupefacto, ¿no? Y dice, no, no, hay que acabar con él. Y realmente así se lleva a cabo, ¿no? Lo sobrecogedor de todo esto es que, claro, esta cosa que estamos hablando esta noche, sobre Es, todo estos sí, puntos son reales. O sea, sí, 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 el son conde de personajes Cabreras. que han existido, no estamos inventando nada. Tú no Sí, inventas sí. nada. No, 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 en absoluto. De hecho, esta investigación la lleva a cabo Javier Arries, es el conde de Cabreras, el conde de Cabreras. La gente lo puede buscar por internet, pone cazavampiros valenciano, conde de Cabreras, y va a encontrar el estudio que Javier Arries hizo, ¿no? Y lo Ujú. que a mí me llama la atención, y hablando con él, es, ostras, es que al final él determina y llega a la conclusión, buscando esa historia de la familia, que realmente pertenecía a la nobleza o a la aristocracia de aquí de Valencia, ¿no? Entonces, pues esto es lo que llama la atención, ¿no? Y se puede considerar el primer cazavampiros, ¿no? Realmente que existe o del cual se tiene noticias y qué casualidad, ¿no? Pues que fuera valenciano. y bueno, otro tema del que hablas en tu libro son los exorcismos, los posibles endiablados. Eh, hablas de las endemoniadas del convento de la Puridad y tú haces una distinción o te preguntas, ¿era lo mismo éxtasis o endemoniadas? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ¿Qué hablo, pasó ahí en ese convento? Bueno, no solo en ese convento, hay muchos más aquí en Valencia, Ajá. ¿no? Y sigue pasando hoy en día, es decir, si existe el bien, existe el mal,
si Claro. existe claro, el diablo existe, evidentemente, ¿no? O como que cada quien quiera interpretar lo que es el diablo, ¿no? Yo aquí no Claro. voy a entrar en temas de creencias o no, en religiones o no, ¿no? Eh, lo que tú me preguntas, si es éxtasis o realmente yo creo, es posible también que pudieran tener algún tipo de enfermedad mental. Es también lo que yo puedo pensar, ¿no? Es decir, una enfermedad mental que en aquella época, pues evidentemente, fíjate, aquí también se fundó el primer psiquiátrico del mundo, ni más ni menos, ¿no? El primer psiquiátrico del mundo se funda en Valencia. Eh, el padre Jofre, ¿no? Cuando va hacia la catedral, en el portal de Valldigna, ve a unos niños que están apedreando a otro y le dicen al foy, que significa al loco, al loco. Ujú. Esto deja tan en shock al padre Jofre que el sermón que iba a dar, mira, ahora, en esta época, creo que era un Jueves Santo, en época de Cuaresma, en la catedral, lo cambia y dice que es necesario para toda esta gente que se encuentra desamparada, dementes, locos, perdidos, desalmados, que se les tiene que dar cobijo, es necesario ayudarles. Estoy hablando del siglo XIV, Ya, ya, ya. cuidado. Esto lo pinta Sorolla en un cuadro fantástico también, que la Mm. gente lo puede buscar por internet, ¿no? Entonces, claro, endemoniadas, éxtasis, demencia, pues yo creo que podría haber una mezcla de todo, ¿no? Hablo en el libro de un convento de carmelitas donde también una de estas monjas, pues parece ser que al final se acabó lanzando por el hueco de la escalera de este convento, ¿no? Ujú. Em, porque, bueno, tenía noches en que aparecía que la arrastraban por el suelo, Ujú. aparecía con arañazos, etcétera, ¿no? Todo esto está documentado. Esto seguramente en los archivos de la propia iglesia a la cual es prácticamente imposible acceder porque es de clausura y mucho menos, evidentemente, a los archivos. Pero bueno, el otro día, paseando por el centro, entré a la iglesia porque venden pasteles también y dije, bueno, pues voy a entrar a la iglesia. Y pude recorrer por dentro un poco lo que es la iglesia. Y te da una sensación de angustia, ¿no? Una sensación de que hay no sé, como una capa densa, ¿no? Que me salí de allí sin los pasteles, ¿no? Pero sí, 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 sí. No me apeteció comprar los pasteles, ¿no? Y también iba con unas amigas también que entramos, pero no compramos, ¿no? Porque a veces esa sensación que te dices, buf, no, no me gusta, ¿no? No me gusta, ¿no? Pues bueno, este es uno de los conventos de los cuales también hablo en el Ujú. libro, ¿no? Oh, Bueno, hay un montón de Raúl, casos, hay casos que además concreto en el libro, casos concretos. Supongo que Raúl, la miseria, perdona Aníbal, supongo que hablabas antes de que podrían haber problemas, personas con problemas mentales. Supongo que del siglo XIV y en siglos posteriores también la miseria, la superstición, la falta de libertades, la falta de derechos, una vida miserable, falta de Claro, expectativas, haría su trabajo para que muchas personas se sintiesen así y vivieran tal vez cosas donde no había, ¿no? claro. de Ujú, todas formas, totalmente sí, de sí, acuerdo. existe el otro lado y yo iba a preguntarte por el otro lado, en tus investigaciones particulares, donde evidentemente has estado en innumerables sitios, mejores, peores, más densos, menos densos. ¿Has Ujú. vivido alguna vez si te puedo preguntar, alguna experiencia paranormal? Sí, sí. Sí, la que te voy a Muy bien. contar. Sí, sí, adelante, que voy a Ah, cerrar, vale. Diana, porque Ah, Salim nos está vale. haciendo. Pues mira, la del fantasma del Ateneo Mercantil, ¿no? Yo creo que este tema es un tema que no se ha tocado nunca en ningún libro sobre misterio aquí en la ciudad de Valencia. Y además no se ha tocado nunca porque nunca se ha contado. Mm, Eh, Fíjate que organizamos el primer Congreso de Misterio e Historia en la ciudad de Valencia 25-26 de octubre. ujú, Entonces, este libro se publica el 9 de octubre, pero anteriormente yo hablo con bueno, lo hicimos en el Ateneo Mercantil, yo colaboro habitualmente con ellos, doy charlas. Es un edificio decimonónico, como te puedes imaginar, pues evidentemente allí hay mucha carga, ¿no? Mucha carga densa, una energía densa, por toda la historia que lleva detrás, ¿no? Pues bueno, el portero me dice, oye, y no, te voy a contar una historia, dice, de una cosa que me ocurrió aquí a mí. Yo digo, pues perfecto. Y me cuenta que en la tercera planta, cuando ya iban a cerrar,
se encuentra a una persona que está sentada en un sofá con la cabeza apoyada en el brazo, ¿no? En plan melancólico, triste. Y le dice, por favor, levántese, vamos a cerrar y ya es hora no puede estar usted aquí. Esta sombra no le contesta, no dice nada, y de repente se gira y ya no está. Y por teléfono interno habla con el guardia de seguridad que estaba en la puerta de abajo y le dice, oye, ¿ha salido alguien de aquí del Ateneo? Y dice, no, por aquí no ha salido nadie. Bueno, cierran las puertas del Ateneo y esa noche la alarma no salta. Esto me lo cuenta a mí el portero, que tiene 70 años y es una persona bastante cabal. Pero es que también me cuenta la mujer de la limpieza, me cuenta otra historia. Me dice, a mí me ocurre que antes de abrir el Ateneo a las 8:30 de la mañana, yo voy con el carrito, dejo los cubos para llenarlos de agua en uno de los baños, pero yo no abro el grifo hasta que no barro, hasta que no lo, para después pasar la fregona. Pero empieza a oír el chorreo del agua y dice, ostras, si yo no. Y un susurros, y gente hablando. Ahí no había nadie a esas horas. Bueno, pues entra al baño y bueno, el grifo estaba cerrado, allí no había caído ni un agua. Eso también me lo cuenta a mí una mujer de la limpieza. Pero voy más allá. Me cuenta también el informático, es un tío muy, muy cuadriculado. Mm. Me dice, pues mira, Raúl, yo normalmente me quedo aquí hasta las 9:30, a las 10 de la noche, la Ateneo cierra a las 10. Y una noche, cuando estoy trabajando, de repente escucho el piano. Un piano, unas notas clarísimas. Y en la sexta planta, que es donde están las oficinas del Ateneo y está la zona de informática, hay un pasillito donde da a los palcos del teatro. Bueno, pues él sale, sigue oyendo el piano, abre una de las puertas de los palcos y en el momento en que abre, el piano cesa. Esa música cesa. Claro, tú me dirás, bueno, pero esto no te ha pasado a ti. De acuerdo, no me ha pasado a mí. Pero ahora voy a la segunda parte. Al Congreso de Historia y Misterio, viene Aldo Linares. Y Aldo Linares, que es sensitivo y que sale habitualmente en Cuarto Milenio, le contamos la historia. Y Aldo dice, vamos a hacer un recorrido, bueno, por el edificio y vamos, bueno, estoy yo, está él, está el informático y está el gerente del Ateneo. Muy bien. Él inmediatamente dice que es una persona que va con un traje oscuro, con una corbata verde con puntos amarillos y un poco calva. Bueno, hasta aquí, nada, seguimos. Entramos en la sala de juntas y están todos los retratos de todos los presidentes del Ateneo, fíjate, desde finales del siglo XIX, e identifica un cuadro en concreto. Dice, me está diciendo que el presidente, cuando él estaba aquí, es esta persona, en los años 50-60. Ya vamos acotando datos. Vale, entramos a la zona de las oficinas y antes de entrar, Aldo Linares dice que dónde va ese chico, dónde va ese chavalín. Dice, me está diciendo que dónde va ese chavalín. Es el informático que iba a su puesto de trabajo. Claro, el puesto de trabajo del informático se encuentra en una zona muy pequeñita, de 8 metros cuadrados, donde sabes qué es lo que había ahí antiguamente, Aníbal. La caja fuerte. Ah, Pero es que, esta presencia le dice, o le transmite a Aldo, le hace un movimiento con la mano como de cerrar la caja fuerte. Claro, esto llama la atención, ¿no? Y entonces Aldo, lo que deducimos es, le dice que lo que él quiere es proteger esa caja fuerte porque no quiere que nadie entre ahí porque solo está autorizado él. A ver, seguimos buscando información porque todo esto te impacta y esto lo he vivido yo, Aníbal, lo he vivido yo. Y buscamos una fotografía de esta persona y se la enseñamos a Aldo Linares. Y Aldo Linares dice, es esta persona. Y efectivamente cuadra físicamente con esa persona. Y esa persona era el tesorero durante la presidencia entre los años 50 y 60 del presidente que había señalado. y los testigos que a ti te hablaron de este señor o de esta forma o de este Presencia. fantasma, de esta presencia, ¿creen que es la misma? Sí, 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 lo corroboran. Lo corroboran tanto el informático como el portero, como la mujer de la limpieza. Sí, sí, lo corroboran totalmente. Lo que ya no sé si se ha investigado, si es posible que este presidente metiera mano en la caja o no, o hiciera algo, pero lo que él tenía dentro de esta persona es que había que proteger de alguna forma esa caja fuerte y que él tenía esa misión ahí, ¿no? A ver, yo esto, bueno, yo
puedo ser escéptico, no creo tal, pero es que Aldo lo identificó de tal forma. Además, hay diferentes testimonios que así lo hacen y lo he vivido yo en primera persona que dices, ostras, si es que, y además es que hay una prueba física, hay una fotografía que en la segunda, porque ya estamos en la segunda edición del libro, en la segunda edición del libro, que amplío este caso e incluyo la fotografía del tesorero, se puede ver claramente la persona que identifica a Aldo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esto llama la atención porque es un caso Sí, que, bueno, hombre. no se había, no estaba reflejado todavía en ningún Totalmente, libro. totalmente reciente, o sea que, porque Sí, esto fue sí. el año pasado, creo que tuvimos aquí a Luis Tobarra, Un Luis Tobaja, a- sí, sí. hablando de precisamente Tobajas, Tobajas. Tobajas, Luis Tobaja, sí. hablando El Congreso. del Congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Anticipando lo que iba, de lo que iba Ujú. a ir y demás, o sea, pero que, en fin, que esto es hace poco, bueno, pues imagínate si lo coge alguien para la televisión, no quiero decir nada. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, yo sigo con algún caso extraordinario que cuentas, Ujú. y hablando de oficios. El del barbero de la calle Cerrajeros, dices pastel de carne humana. ¿Qué hacía? ¿Mataba a la gente y luego se lo comía? ¿Qué hacía? ¿Era un caníbal? Bueno, este es un caso, volvemos a lo mismo, es decir, hay que acudir a las fuentes reales, ¿no? Sí. Entonces, hay un libro de Pablo Carsí y Gil que se llama Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia. Cosas que ocurrían entre 1800 y 1873, era como un cronista, ¿no? Ujú. Y él dice así, dice, en la calle de Cerrajeros, entrando por la de San Vicente a la derecha, a la mitad de la calle, hay como un corral que tiene puerta a la calle. Entrando por allí se sale una taberna que hay en la de Pellería, que todo forma una casa. Aquí, nada extraño. Encima de esta puerta del corral hay tres cabezas de hombre de piedra, habitual, ¿no? Las gárgolas, de las que se cuenta que en otros tiempos había una barbería. Aquí viene el tema. Y que a los que entraban a afeitarse los mataban y los robaban, y otros añaden que en la otra casa, antigua a esta, había una pastelería y metían en los pasteles parte de la carne humana de los que mataban. Ya lo hacían Pero picadillo. claro, pero lo que llama la atención es cómo termina Pablo Carsí, que dice, esto fue un hecho verdadero. A ver, claro, esto no hay ningún documento histórico que atestigue esto, ¿no? Pero sí que es verdad que y esto así es, esto es cierto, en el Espí, en una obra de Jaume Roig, el Espí, él dice que cuando se llevaba a cabo la ejecución de reos en la plaza del mercado, se recomendaba a la gente que no comprara carne de las carnicerías. Por si acaso. Bueno, eso ya nos da a entender cuál es esta recomendación. Pero voy más allá. Hay una iglesia aquí en Valencia, que es la iglesia de San Nicolás, donde, también hablo de ella en el libro, donde en la puerta trasera de San Nicolás vemos arriba de la puerta, vemos un círculo con un cuadrado dentro, ¿no? Claro, la gente no sabe que lo que está representando es un plato con un trozo de carne, porque San Nicolás lo que hizo fue un milagro de resucitar a una persona. Os cuento lo que hizo. Él con unos amigos en su juventud entra a una taberna a comerse un plato de sopa de carne. Le sacan la sopa de carne y cogiendo con la cuchara ve que hay un dedo humano. Y él dice, esto decide entrar a la cocina de la taberna y ve a una persona que está descuartizando a un ser humano. Le causa tal horror que decide resucitar, esto es lo que se cuenta de San Nicolás, resucitar a esa persona y devolverle la vida. Y es por eso que en la iglesia de San Nicolás, viva, está representado ese plato con ese trozo de carne. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Es verdad? ¿Es leyenda? ¿Se comía carne? No. Lo de la calle Cerraceros, lo de Jaume Roig, lo del milagro de San Nicolás, bueno, no hay nada que así lo determine, pero es verdad que en la época de la que estamos hablando, Valencia fue producto de la peste. En situaciones de hambruna, de necesidad y de absoluta extrema
hambruna, es posible que se comiera carne humana. Bueno, recientemente, tenemos la película Viven, ¿no? Todo el Sí, mundo recuerda dónde se sí. llevó a cabo esto. Es decir, si esto ocurrió, ¿es posible que ocurriera en estos siglos XIV, siglo XIII, siglo XV, donde hay además varios testimonios, la obra de Jaume Roig, Pablo García Gil, el milagro de San Nicolás, etcétera, que así lo comentan? Claro, y sobre todo, ¿por qué ponerlo en el pórtico en la puerta de la iglesia? Efectivamente. ¿Por qué representa ese plato y ese trozo de carne el milagro de San Nicolás? Pero, Raúl, a ver, no me queda claro a mí. ¿Quién recomendaba que que no se comiera carne cuando Jaume había una Roig. ejecución? Jaume Roig. La gente lo puede buscar. Es Jaume Roig, fue un escritor valenciano. La obra es El Espill, el espejo en castellano. Sí, sí. L'Espill. Les pil- Ahí hay un párrafo, además era misógino, era machista, trata a la mujer muy mal en esta obra, pero es verdad que en un apartado de esa obra habla de esa recomendación de que cuando se ejecutara algún reo en la plaza del mercado, recomendaba que la gente no comprara carne en las carnicerías de alrededor. Pero por tanto no era una recomendación oficial, digamos, con No, 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 bandas no, por la no, ciudad. no. Simplemente era, Él lo deja caer. él lo deja Él lo caer. deja, él lo deja caer, como diciendo, Sí, 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 sí. yo recomiendo que cuando se ejecute a un reo, que no se compre carne. Bueno, a ver, no tiene necesidad de decir esto. Claro. ¿Por qué tiene que decir esto si Algo él da sabría. una noticia, no? Este libro tuyo de Valencia, Ciudad Mágica y Legendaria, que no sé si lo hemos dicho, pero es de Guante Blanco, eh, eh, hablas De también de Oscar, brujas. Sí, tío, sí, bueno, claro. Guante Blanco es de Orca. del buen amigo Oscar, sí. Eh, Sí, sí, Aníbal, hablo de brujas, ¿no? Hablar de brujas. Y yo antes a micrófono cerrado, estos días de atrás, me habías dicho, te lo aviso que me lo dijiste, y ahora es público para todos que tenemos que hablar de brujas en algún momento largo y tendido sobre ese libro tuyo de brujas sabias y malditas. Pero dejando eso para un programa, darle un programa entero. También aquí hablas de brujas, o sea, el tema de las brujas valencianas está presente en el libro en algún capítulo. Cuéntanos, Sí, ¿qué pasa con sí, la sí. bruja valenciana? Pues mira, pues mira, aquí hay una bruja, es Josefa Transit. Esto tampoco se ha tocado en algún libro. Y yo llego a la noticia de esta mujer. Se le conoce como la reina de las brujas valencianas. Pero fíjate, porque aquí en España siempre se habla del Maius Maleficarum, el martillo de las brujas, de Kramer y Sprenger, estos dos dominicos, ¿no? 1484, cuando se publica este libro, Libros con malditos. exacto, con Inocencio VIII, el Papa, ¿no? Que legitima la persecución de la bruja. Estamos hablando, pues eso, el Maius Maleficarum 1487, 1484, la bula Summa Desiderantes Affectivus, se persiguen a las brujas a todo meter, ¿no? Bueno, pero es que en el año 2024, y muy poca gente lo sabe, se celebró el 600 aniversario de las ordenaciones de Aneu, de 1424. ¿Y qué es esto, Aníbal? Estas son unas ordenaciones iguales o peores al Maius Maleficarum. Es decir, No, nos adelantamos aquí en España, concretamente en Cataluña, en 60 años a que se publicara el Martillo de las Brujas. Y en este libro es donde se legitima también la persecución de las brujas, aquí en España, y se le considera que son las leyes más antiguas sobre la cacería de brujería, pero no solo en Cataluña ni en España, sino en toda Europa. Y esto mucha gente lo desconoce. Y esto fue en 1424. Y ahora sí que me meto de lleno en lo que es Josefa Transit. Josefa Transit es la reina de las brujas valencianas. ¿Y por qué digo la reina de las brujas valencianas? Porque es la única mujer que se autoproclamó bruja ante el Santo Oficio. Ella fue al Santo Oficio y se autoinculpó diciendo, no, 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 yo no soy hechicera, yo soy bruja, porque hago aquelarres, acudo a aquelarres, vuelo a esos aquelarres, me metamorfoseo para meterme por el ojo de la cerradura en la gente a la que cuido o enfermos y porque hago pactos con el diablo. Claro, esto es tremendo. Es decir, se está autoinmolando ante el propio Santo Oficio. Pues bueno, fíjate, esta Josefa Transit, Archivo Histórico Nacional, nuevamente volvemos a las
fuentes primigenias, año 1736, cuando se le usa a esta mujer de bruja. Se le apodaba la cerda, ¿vale? Primer caso, Domingo Balaguer. Balaguer, persona real que existió, contacta con ella porque era un pescador de la Albufera. Y pescaba poco, quería pescar más. Bueno, ella le hace una especie de sortilegio, tiene que hacer unos rezos y no es que pesque más, es que va al contrario, va pescando menos, ¿no? Entonces, este Domingo Balaguer ya la denuncia ante el Santo Oficio. Pero el segundo caso es el de Cosme. Cosme es un hombre que está aquejado de fuertes dolores y la medicina no le da solución. Acude a Josefa Transit. Josefa Transit le dice que dejara todos los tratamientos médicos, que ella le iba a sanar mediante oraciones, mediante una cruz de latón, mediante una serie de potingues, y parece ser que al principio Cosme se va recuperando. Pero lo que en un principio parece ser que se recupera, después vuelve otra vez a caer, ¿no? Entonces es la mujer la que considera que Josefa Transit lo está matando poco a poco. Y lo denuncia también al del Santo Oficio. El Santo Oficio llama a capítulo a Josefa Transit y le dice, oiga, usted está acusada de esto. Y además dice que lo está matando poco a poco. Josefa Transit, fíjate que dice, eso es mentira, porque yo no he estado en la habitación, yo he estado en la habitación de Cosme. Y la mujer de Cosme dice, no, ahí no ha venido nadie, ella no ha entrado nunca en la habitación y dice, sí, sí, yo he estado y he observado los síntomas de la enfermedad, porque yo me he colado por el ojo del cerrador. Primera acusación, se autoproclama que se metamorfosea. Vale, primero. Luego, además, afirma que quien le está haciendo daño a Cosme no es ella, es una mujer de Alcover en Tarragona que le tiene envidia. Y el Santo Oficio le dice, ¿y usted cómo sabe eso? Y dice, porque yo voy a los aquelarres que se celebran en Uidecona. Y esta mujer acude. Pues imposible. O sea, es imposible que se teletransporte y vaya a estos aquelarres a Tarragona. Pues lo confiesa Josefa Transit ante el Santo Oficio. Por tanto, segundo aspecto característico de la bruja. Y nos faltará el tercero, pacto con el diablo, ¿no? Pues bueno, ¿qué ocurre? Josefa Transit, su sobrina tiene un hijo y la sobrina no quería ese hijo y entonces le deja de dar, de dar leche mate, de mamar, ¿no? Y ella, para, podemos decir, vengarse de alguna forma, lo que hace es un conjuro. Y es que tres diablillos le entran en el cuerpo a su sobrina, uno se le quede en el estómago, otro en la garganta y otro en la cabeza. Empieza, y el diablo, el pacto con el diablo dice que es bebiéndose una jarra de agua fría, y así le entrarán esos tres diablillos. Se le va de las manos el tema y su sobrina se pone muy mala, enferma muchísimo, y ella, claro, ella ya no sabe cómo recurrir a eso. Consulta a los diablillos y dicen, nosotros no te podemos decir el conjuro para deshacerlo. Y Josefa tampoco lo sabía. Entonces, ¿dónde va? Ella confiesa ante el Santo Oficio Aníbal que acudió al maestro, blanco y en botella. ¿Quién para, es el para, maestro? para el Santo Oficio. Para el Santo Oficio, ese maestro no hay ninguna duda que se refería a Satanás. Por tanto, aquí tenemos la tercera característica por la cual ella directamente se está autoinculpando de que es bruja, ¿no? Y fíjate que en 1736 se la acusa y se dice, Josefa Transit, te lo leo textualmente, penitenciada por este santo oficio en 15 del presente, por delitos de bruja y hechicera ha sido condenada, entre otras penas, por 3 años sea confinada en esta ciudad, donde sea encargada de ministro eclesiástico del tribunal, que la instruya y fortifique en la verdad. Se dice que pasó sus últimos días de vida en Játiva vigilada por alguien del santo oficio. Mi pregunta es, ¿fue realmente una bruja? ¿Fue firme en sus creencias? ¿Realmente quería hacer daño a sus semejantes? ¿Quería hacer daño a Cosme o quería realmente ayudarle? ¿Renunció en esos últimos días de su vida a la realización de hechizos, de conjuros? No lo podremos saber. No podemos entrar a juzgar a Josefa Transit, ¿no? Simplemente es una historia documentada e histórica que así está acreditada, de la que es considerada como la reina de las brujas valencianas.
Hace bien en decir todo eso, porque te iba a preguntar si tú particularmente crees que las brujas son tan malas o eran tan malas. Pues mira, Aníbal, esa pregunta me la han hecho porque Claro, porque he dado bastantes charlas sobre el tema de la brujería y la hechicería. Yo, a ver, como existe el bien, te decía anteriormente, existe el mal, ¿no? sí. Pero las brujas las hubieron malas, las hay malas y las habrá malas, gente que hace el mal, ¿no? Pero estoy convencido que el 80% de aquellas mujeres que en la antigüedad ejercían ese tipo de herboristería, de ungüentos, que mezclaban esas hierbas, ¿no? Que tenían conocimientos de las plantas medicinales, tenían esa finalidad para hacer el bien. ¿Por qué te digo esto? Porque mi abuela hacía esto. ¿Cuántas abuelas, bisabuelas, tatarabuelas nuestras muchas veces han hecho este tipo de brebajes? Hoy en día, por ejemplo, cuando nos tomamos una tila, una manzanilla, no es más que un acto brujeril o encendemos un incienso o una vela. Son todo actos que hoy en día son cristianos, sí, pero que se han paganizado. Ya se hacían anteriormente. Hoy en día, cuando estás nervioso, bueno, pues una tila. Bueno, eso son hierbas. Y aquellas mujeres eran parteras, eran comadronas, eran curanderas, que ayudaban a la gente para esos fines donde la medicina no podía llegar. Y fueron perseguidas por la medicina y por la iglesia por estos motivos, fundamentalmente. Menos mal que lo has aclarado así, porque antes, según estabas relatando este episodio de tu libro, estaba yo pensando, se está metiendo mucho, se está metiendo mucho en el libro, parece que lo haya escrito, parece que lo haya vivido, parece que haya estado en el Santo Oficio. Pero Raúl, a ver, una cosa eran las parteras y las que trabajaban con hierbas, las saludadoras, pero otra cosa es que se confesasen que volaban, que asistían a aquelarres, que No, no, eso claro, no. no era bajo torturas. A No, ver, claro, otra bueno, cosa. bajo tortura uno puede decir que Superman, ¿no? Claro, Pero evidentemente ni volaban, ni claro. nada por el estilo, ¿no? Había un ungüento que ellas fabricaban con belladona, con Y, estramoño, con y- beleño, que se y- untaban sus partes pudendas. Evidentemente pues se vamos, que se decía colocaban. que se colocaban, efectivamente. Quito. Hay un médico en el siglo XV que llevó a cabo un experimento con la mujer del verdugo de Menz y la encerró durante 24 horas en una habitación. Cuando esta mujer despertó, dijo que evidentemente había volado, que había hecho pactos con el diablo, que había cohabitado con él. Nada, no Claro. salió de la habitación. Entonces, pero yo, por ejemplo, veía a mi abuela, por eso os lo digo, porque cuando había noches de tormenta, salía a la puerta de la casa de pueblo y hacía una cruz de sal. Y claro, yo con 7 años le preguntaba, abuela, ¿y esa cruz de sal para qué? Y me decía, no, para que la tormenta se vaya pronto. No, esa mujer sabía lo que hacía, porque se decía que las brujas, con sus vuelos, provocaban las tormentas y que esa Claro. energía negativa podía entrar en la vivienda. Y esa mujer que hacía esa cruz de sal era para que esas brujas no pudieran entrar. Hoy en día la sal es un amuleto protector frente a la brujería. Se colocan cuencos de sal en las esquinas. Eh, es que se hacen círculos de sal, hay baños con sal, se podría hablar muchísimo. Mira, me viene a la mente Aníbal, y rápidamente. La noche de San Juan, hoy en día, que parece que lo ha adoptado el cristianismo como propio, es un acto pagano. ¿Por qué se salta 7 veces el fuego purificador de la hoguera? El 7, el número mágico, el fuego. Y luego, ¿por qué se meten en el mar? A bañarse en sal. ¿Por qué sal? Para purificarse también. Es decir, tiene todo detrás. Ahora ya te veo más wicano. Claro, claro, no, pero es que es verdad, es que todo tiene detrás un porqué, ¿no? Pero, Entonces, pues pero, bueno, esto ya será otra historia y habrá otro momento para contarla. sí, sí, ¿Sabes lo sí. que decía mi abuela cuando había tormenta? Decía, va de retro Satanás, que no tienes parte mía ni la tendrás, que el día de la Santísima Cruz dije 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús. Eso lo comenta alguna Claro, vez. Pero la mía decía otra cosa, ya que hablamos de abuela, Santa Bárbara bendita, en el cielo estás escrita, exacto. guarda pan y Pues guarda eso, vino y a la gente del camino. Mira, Porque claro, la gente en mi pueblo cuando había esas tormentas de julio, pues la gente andaba por los campos segando el trigo y el centeno y segando la hierba de los prados para guardar para el ganado durante el invierno. Entonces claro, se liaban unas porque tormentas que aunque sea Galicia, pues como es una zona bastante de un clima bastante mediterráneo, pues había unas tormentas importantes.
Claro, porque a las brujas también se les acusaba de que hacían desastre con los campos, ¿no? Con esas Claro, sí, tormentas sí, y sí, el sí, granizo. Se les claro. acusaba de todo lo malo. De todo lo malo Todo, tenían culpa las brujas, ¿no? Estas ujú. mujeres, ¿no? Bueno, Bueno, pues hablaremos de brujas más Sí, sí. hondamente en otro programa, si os parece. Hay otro tema, Raúl, que tratas en tu libro, que es sobre las emparedadas. ¿A quién mm, emparedaban en bueno, a ver, Valencia? pues hay varios sitios donde se llevaba a cabo este acto, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Santa Catalina. Santa Catalina es, junto con el Micalet, dos de las torres vigía, ¿no? Que aún quedan en pie aquí en Valencia, ¿no? Mm, Cuando que podían, se encendía una fogata en la parte alta para avisar a la población cuando venían los berberiscos o los piratas a las costas de Valencia, ¿no? ujú. Pues bueno, en esa iglesia hay que tener claro que cuando una mujer quedaba embarazada, no se sabía de quién era la persona, podía ser estigmatizada por la sociedad tal, podía emparedarse, podía ser voluntaria también. Cabía la posibilidad del emparejamiento voluntario, que esto también llama mucho la atención. Y también, según las posibilidades o la economía de la empleada, podía volver atrás ese emparedamiento. Es decir, ella podía estar en ese 5 años y decir, oye, mira, no puedo aguantar más y quiero salir. Perfecto. Otros no, ¿eh? Otras eran de por vida. Entonces, se construía como una especie de anexo al pórtico o en la parte trasera de la iglesia. Hoy en día aún se puede ver si andamos por la iglesia de Santa Catalina, una especie de pórticos donde parece ser que ahí es donde se ponían estas construcciones anexas. Y ahí se encerraban y se les daba comida y ya está, y ahí quedaban, ¿no? Y como te digo, era un acto de vivir en absoluta soledad, aisladas del mundo y únicamente pues en ese receptáculo estrecho. Pero bueno, a ver, también trasladémonos a la vida actual, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Podemos estar hablando para nada, siglo XV, siglo XVI, vale, perfecto. Pero ¿qué son las monjas de clausura hoy en día? Bueno, pero Pensémoslo. tendrán huertos las monjas de clausura y van al Sí, sí, huerto pero, y pero hacen algunas, pasteles. sí, 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 sí. Pero algunas igual no salen de su celda Sí, tampoco, ¿eh? puede ser. El huerto, pero sí, pero al final, al fin y al cabo, aunque tengan un huerto, no deja de ser pues, están encerradas en vida también, ¿no? Ujú. A ver, con esa distinción que tú haces, ¿no? Pero al final es verdad, ¿no? Yo no sé qué diferencia hay entre una celda de aquella época o una celda de un monasterio hoy en día, una monja de clausura de esta. Claro, pero Pero es bueno, una elección de vida, ¿no? Tampoco. exacto, por eso te digo, Aníbal, que en aquella que había la posibilidad de emparedamiento voluntario. Otra cosa es que fuera que los casos obligatorios. Ahí ya es harina de otro costal. Pero el emparedamiento voluntario es una lección de vida, efectivamente. Ahí no te están obligando a hacer eso en ningún momento, ¿no? Bueno, en cualquier caso eran enterradas en vida, por decirlo de alguna Sí, forma, sí, sí, sí. seguían viviendo, que no eran los empedramientos, no te refieres a que, bueno, que personas por lo que fuese, No, pues las no, mataban y estaban emparedadas ahí no, guardadas, eran, digamos, asesinatos. no, 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 no ese es el caso, ¿no? Vamos a ir terminando, pero vamos a ir Mm, terminando por el principio de tu libro. sí. Porque después del prólogo de Jesús Callejo y el otro prólogo de Óscar Fábrega, tu Ujú, primer capítulo es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es Nicho 1501. Y además lo ujú, titulas La belleza de la muerte cuando has vivido enamorado. ¿Qué pasa con el ujú. nicho 1501? Y no sé si es real o tú has estado delante del nicho o no, o Ya qué está, sí, sí, sucedió. sí. Esta historia la saca Rafael Solá, que es bibliófilo de aquí de Valencia, me la comenta a mí, él la encuentra, la investiga, tiene un libro escrito sobre esto. Yo he estado delante del nicho. Es una historia real de vida, amor y de muerte. Es una conjunción de todo, ¿no? Fíjate que el amor entre Vicente y Emilia, casualmente se llaman igual que mis padres, ¿no? Uf, Sí, y la verdad que cuando me enteré dije, ¡buah! Pero es que es tremendo la historia esta, ¿no? Ellos estuvieron juntos hasta finales de 1876, se conocen en 1870. Y Vicente tiene que marcharse a Madrid, él trabaja en el teatro, de hecho tiene un libro, por si alguien quiere, la gente que nos escucha, Vicente García Valero, se titula Páginas del pasado. Está publicado en 1915. Es una especie de sus memorias. Ahí narra parte de lo que pasa con el nicho 1501. Pues Vicente marcha a Madrid,
En 1876 Emilia fallece de una fiebre tifoidea. Claro, esto Vicente le deja impactadísimo, ¿no? Y pregunta a sus suegros sobre si saben si está enterrada en algún sitio, porque claro, entonces este tipo de fiebres en aquella época, pues evidentemente se iban a fosas comunes, ¿no? Por Mm. el tipo de fallecimiento. Y sí, efectivamente está en una fosa común en el Cementerio General de Valencia. Y él pide permiso para exhumar ese cuerpo y comprar un nicho en propiedad. Él prácticamente agota todos sus ahorros para invertirlos en ese nicho. Pero las actividades no, las autoridades dicen que no, eso no lo podemos hacer, teniendo en cuenta la causa del fallecimiento. Pues él decide sobornar al párroco del fallecimiento, del cementerio. Claro, todo el mundo, ¿no? Tiene un precio y todo el mundo se puede comprar. Fíjate que se le abonaron 250 pesetas por la propiedad del nicho que él compró, era un dineral para aquella época, más 50 pesetas al empleado municipal, ¿no? Que iba a realmente a exhumar el cuerpo. Y 25 duros, ya no hablo de pesetas, 25 duros, dice, para necesidades de la difunta. Vete tú a saber qué necesidades puede tener la difunta. Pero bueno, eso le costó al bueno de Vicente, ¿no? Bueno, pues el 24 de diciembre de 1876 a las 12 de la mañana se exhuma el cuerpo de Emilia. El nicho siempre tuvo flores durante la vida de Vicente. Nunca le faltaron flores. Y enviaba dinero a su hermano que vivía aquí en Valencia para que lo engalanara. Siempre. Qué casualidad que hoy aún el nicho no le faltan flores. El nicho 1501. Siempre hay flores en el nicho. Bueno, pues Vicente, una vez fallece Emilia, se casa con su hermana. Aquí viene lo... O sea, con su cuñada, que se llama Ángela. Tienen una hija de nombre Emilia, como no podría ser de otra forma, ¿no? Pues fijaros el tema que ocurre. Fallece su hija con 4 añitos y años después fallece su mujer, su cuñada, y vuelve a quedarse viudo. Vicente intenta salvar a su hija durante toda la noche, no lo consigue, la envuelve en una manta porque estaba destrozado, no quería perderla, y al día siguiente, cuando el cartero le trae un certificado, le pregunta, ¿está dormidita la niña? Y Vicente le dice, y tan dormidita, como que está muerta. Fijaros la naturalidad. Primero la imagen del cartero. O sea, te quedas. Pero la naturalidad con la que Vicente se lo cuenta, ¿no? Al cartero. Bueno, a los 40 años contrae matrimonio, Vicente, con la otra hermana de Emilia, Amparo. O sea, con su otra cuñada. Porque él veía reflejada en sus cuñadas la imagen de su amor primero de Emilia. Bueno, pues cuando acude al dentista en la calle Montera 21 de Madrid, ve en la administración de lotería un número, el 1501. No fastidies. Y él dice, podría comprar ese número. Costaba 10 pesetas, porque claro, era el nicho, era el número del nicho de Emilia. Pero ya era para el sorteo del 10 de octubre de 1912. Y su mujer, en este caso Amparo, le dice, hombre, cómpralo. Si tienes esa intuición, cómpralo. Bueno, el día siguiente, cogen el periódico, el Heraldo, se puede buscar por internet, de esta fecha, 10 del 10 de 1912. Números premiados en la lotería, Heraldo de Madrid. Lo encontraréis. Y el número no estaba entre los premiados. Y él, claro, queda decepcionado. Pero es que no miró la portada donde estaba el premio principal. ¿Qué sabéis cuál era? El 1501. Le tocaron 6.000 pesetas que fueron destinadas a mejorar el nicho de Emilia. Y él siempre dijo hasta el momento de su fallecimiento, lo que ella no me pudo dar en vida, me lo dio una vez muerta. Vicente falleció el 8 de octubre de 1927 de una bronquitis crónica. Tenía 72 años. Pero es verdad que su mujer Amparo falleció antes que él. O sea, fijaros qué vida más triste en el fondo tuvo esta persona, pero al final, de alguna forma, el destino o Emilia, desde el más allá, le recompensó por todo lo que él hizo por ella, ¿no?
una Esta, historia esta historia, fascinante. Antonia, que es muy poética, yo creo que la titularía Historias de amor, muerte y suerte. Digo yo, También, no lo sé, también. ¿qué tal? Está dentro de tu Aníbal, ámbito. Aníbal Dixit. Bueno, Sí, es una historia, yo cuando la conozco es que es brutal, es Es, fascinante. O es, sea, es, es- el hecho de la imagen de esta niña con 4 añitos y tanto como que está muerta, el hecho de que se case con sus cuñadas porque quiere reflejar de alguna forma, tener a Emilia siempre presente, ¿no? Y luego cuando ve el número que coincide con el nicho, es que es como un círculo, ¿no? Se cierra todo el círculo de alguna forma, ¿no? Raúl, qué bonito es investigar y qué bonito es buscar en legajos y buscar en ¿Sabes por bonito qué? sitios. y arduo. Bueno, ¿Sabes por qué, Aníbal? Porque yo tengo una premisa, yo tengo una nena de 11 años. Estas cosas no se pueden olvidar. Claro, Esto tiene que recogerse de alguna forma. claro. Este conocimiento, esta sabiduría, cuando hablamos de las brujas, estas historias, estas leyendas, estos conocimientos no deben de caer en el olvido. Lo que yo recojo del periódico este de la linterna de 1933, La vendedora de botas de muerto, de la que también hablo aquí en el libro, esas historias no se tienen que perder. Porque tenemos que conocer nuestra historia. Si no Claro, conocemos nuestra historia, estamos totalmente perdidos. Y esto claro, forma parte también de la historia. claro. es lo bueno que tiene ahora YouTube y las redes, porque esto que estamos haciendo queda para siempre. Y queda para siempre y lo ve el mundo entero. Bueno, y en los libros, claro. Pasa que lo de las redes es mucho más fácil, mucho más inmediato, pero los libros, los periódicos, todo, ¿no? Ay, Claro, claro. antes de que finalicemos, hay una cosa que me suena a crímenes en serie. Hablas de la envenenadora de Valencia. ¿A cuánto se cargó la envenenadora? Pues estamos hablando de un caso muy conocido, tocado en Cuarto Milenio y muchísimos programas más, ¿no? Pilar Prades Santa María. Realmente, matar, mató a dos. Dos solo. Sí, claro, tampoco es que dije, bueno, la envenenadora de Valencia. Bueno, sí, igual que la finca maldita de Tres Forques. Bueno, maldita. Yo en el libro lo pongo en tela de juicio, es decir, una finca maldita que tiene 70 años y de la cual han muerto 12 en extrañas circunstancias. Bueno, maldita, en 70 años. ¿Cuántas fincas pueden haber en España que en 70 años no hayan fallecido 10 o 12 personas, ¿no? Pero bueno, Pilar Prades se le puso como la envenenadora de Valencia. Hubieron muchas más envenenadoras y menos conocidas que ella, Ya, ¿no? ya, ya. Pero bueno, Pilar Prades, bueno, al final aquí, resumiendo mucho, ella entró como criada a trabajar en diferentes casas y ella lo que pretendía era buscar trabajo para ayudar a su familia con 12 años, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de aquella época, 1928, cuando ella nace, ¿no? Pues eso, antes de la Guerra Civil. Pues la finalidad es conseguir dinero, conseguir una dote y casarse. Era la finalidad realmente que existía, ¿no? Y entonces, pues bueno, ella en 1954 entra como criada, donde, bueno, pues el dueño es el dueño de una cocinería, de una carnicería, y sustituye a la jefa, ¿no? En esta carnicería. Nunca hubo ninguna queja de ella. De repente, Adela Pascual, que es la mujer de don Enrique Vilanova, que era el dueño, pues se enferma de cólicos y le dicen que tiene que tomar infusiones de boldo. Bueno, el 19 de marzo del 55, prácticamente un año después de entrar como criada, tiene un ataque agravado con gripe y le prepara esas infusiones Pilar Prades. ¿Y qué le echaba Pilar Prades? Unas gotas de un mata hormigas, endulzando, perdón, esa infusión. ¿Cuáles son los síntomas? Pues se le paralizan los brazos, las piernas, tiene náuseas, vómitos. Claro, el marido llama a un médico y ante el temor de Pilar Prades de que la puedan descubrir, la puedan delatar, decide incrementar esas dosis, ¿no? Esas dosis lo que le provocan es que cae en coma con una pancreatitis hemorrágica y fallece días después. Pero lo que más llama la atención es que Pilar Prades se presenta al día siguiente en la carnicería con el vestido de la mujer. Es claro, ¿qué pretendía Pilar Prades? Pues sustituir a la mujer de Enrique Vilanova, ¿no? Evidentemente la despide automáticamente. Sale de ahí, entra a trabajar de criada en otra vivienda y vuelve a hacer el mismo procedimiento que hizo anteriormente. Eh, Hay un rifirrafe porque Pilar Prades se enamora de un hombre en un bar
y allí pues la cocinera también de esta casa también se enamora del mismo hombre y el hombre le corresponde a la cocinera. Entonces Pilar Prades tiene muchos celos y decide acabar con Aurelia, ¿no? Sigue el mismo procedimiento, le pone estas gotitas en la infusión, empieza a tener mareos, vómitos y bueno, claro, aquí en el caso este es que el dueño de esta casa era doctor. Entonces la ingresan en la habitación 817 del Hospital General de aquí de Valencia y mientras estaba en el hospital ella se encontraba mejor. Pero cuando iba Pilar Prades a verla, empeoraba. Le llevaba unos bocadillos de carne y le ponía el mata hormigas. Bueno, al final, pues evidentemente esta mujer también fallece y el doctor decide hacer una prueba, ¿no? Consulta con colegas médicos y dicen que él hizo una prueba que es de propadol para ver si había algún veneno en la sangre, ¿no? El resultado es que había arsénico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo prueba que es Pilar Prades la que está envenenando también a su mujer? Pues bueno, llama a Enrique Vilanova, el anterior dueño o el dueño de la carnicería. Y este le cuenta que su mujer falleció. Entonces ahí ya lo tiene claro, ¿no? Renuncia ante la comisaría, la interrogan durante 27 horas y al final confiesa que efectivamente ella mató a estas dos personas porque le ponía un matarratas que se conocía como diluvión, ¿no? Bueno, ella, el 19 de mayo de 1959, de hecho, es la última persona ejecutada por Rotteville también. En la cárcel de Valencia, la cárcel de mujeres, a las 6 de la mañana, pues se le hace el garrote con apenas 30 años. Y el verdugo era Antonio López Sierra, el cual, como veíamos anteriormente en Pascual Molina, también este se negó a ejecutarla cuando supo que era mujer, porque dijo que él no mataba a una mujer, ¿no? Por tanto, ¿qué tuvieron que hacer? Lo tuvieron que emborrachar, lo tuvieron que forzar a llevar a cabo también esta ejecución. Y fue la última ejecución en Garroteville también bueno, de una mujer que existe en Valencia, ¿no? Ujú. Bueno, en España. Fue la Sí. última persona ejecutada por Garroteville. Pilar Prades Santa María, yo siempre digo lo mismo, es decir, una mujer que no encontró el amor, que anhelaba encontrar el amor de alguna forma, tener ese dinero, esa dote y poder casarse, y que, bueno, pues llevó a cabo estos crímenes, ¿no? Pero tiene la fama, no quiere decir que no hayan algunas envenenadoras más conocidas Sí. incluso que ella o que hayan matado a más personas. Pero es verdad que ha sido portada de muchos periódicos, de ABC, de periódicos de tirada nacional, de programas como Cuarto Milenio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y a falta de que alguien te mate, algunas personas pues no tienen mejor forma de matarse a sí mismas que subirse al Miquelet, ¿no? Sí, También. claro, sí. Bueno, el tema del Miquelet es un tema también tremendo y fascinante porque fijaros que mide 51 metros de altura por 51 de ancho. Vamos a ver, casualidad, yo no lo creo. Luego tiene planta octogonal. ¿Casualidad también? Pues no lo creo. No, Claro, estamos hablando siglo XV, en aquella época había mucha influencia masónica en Valencia. Tenemos la Lonja, Sí, que es la Catedral Civil de aquí de Valencia, donde sí. estuvo 7 días, duró el funeral de Vicente Blasco Ibáñez. 7 nuevamente. 7, 8, 8, creo. 8, 8, por lo de planta octogonal. 8 días duró el funeral de Vicente Blasco Ibáñez allí, en la Lonja. Y el Miguelete en un principio no era un campanario, porque está separado de la catedral, no está anexo. Luego sí que se anexó a la catedral y formó parte de ella y tiene funciones hoy en día de campanario. Pero como os decía anteriormente, era una torre vigía, donde se encendía el fuego para alertar a la población. Sí, sí. Y efectivamente, como tú dices, Antonia, desde allí se tiraron hasta 12 personas, algunas de las cuales fueron muertes accidentales. No es que hoy en día, de hecho, en la parte de arriba se puede subir. Hay 257 escalones que subes hasta arriba. Hay que tener valor, ¿eh? Pero una vez arriba, han puesto como un paraván de cristal o de metacrilato para que la gente no pueda lanzarse. Se ha hecho de todo, ¿eh? Se han hecho mediciones pues el tema de fuerza magnética. Parece ser que en la base del Miguelete hay más fuerza magnética y eso hace que la gente le impulse a lanzarse desde lo alto. Luego hay muertes accidentales, como el niño de Claro. un campanero que volteando una campana quiso voltearla el niño con 5 añitos y se Y, cayó. y la Es decir, no arrastró, todo, claro.
Claro, no todos son muertes trágicas, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que hay algunas de las que relato en el libro y también es muy curioso porque existe el timbre del Miguelete. Esto la gente igual dice, bueno, ¿un timbre? Sí, aproximadamente unos 2 metros de altura vemos un hueco que averigüé que la gente antiguamente cogía una piedra y pegaba ahí, en ese hueco. Claro, ese hueco sube hasta arriba una canaleta de metal. Entonces, al pegar ahí, según los toques que tú dabas abajo, el campanero que estaba arriba sabía qué toque de campana tenía que hacer. Claro, desde arriba no podía saber si había un funeral, si había una boda, si había una procesión o si había que tocar a ánima o lo que había que hacer, ¿no? Entonces, según los toques en ese timbre, el campanero sabía qué campanas tenía que tocar. Ah, pensaba que ibas a hablar de algún sistema, no sé, No, 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 rudimentario de total. engranajes. Y ya estaba pensando en el libro tuyo de autómatas cabezas parlantes. Digo, Bueno, bueno. no va a hablar, no va a hablar de un mecanismo, yo qué sé, de un mecanismo especial. Mm. Pues, qué habilidosa eres, Antonia. ¿Cómo le vas sacando tiempo al No, programa pero yo y quiero, conversación con Raúl, es eh? que he hablado de varios edificios importantes de Valencia, La Lonja, ese gótico mediterráneo precioso, y la catedral, bueno, la catedral civil, ¿no? La catedral religiosa. Y luego habla del fantasma del Palau de la Generalitat. Oye, esto es fascinante porque mira, no solo es en el Palau de la Generalitat, sino en todos los palaus y palacios Hay fantasmas. de las comunidades autónomas y del central, porque ahí vemos fantasmas por todas partes. Pero vamos a los fantasmas que van en forma de halo. El de allí, el de ¿Qué allí. pasa qué pasa con ese fantasma? Bueno, ese es un caso también muy sonado aquí en Valencia, también lo sacó Iker Jiménez, un cuarto milenio, vinieron aquí a grabar. Parecía que salía una nebulosa por uno de los sótanos, ¿no? Una de las ventanas de los sótanos, concretamente la penúltima, según vas hacia la Plaza de la Virgen, de color verde, una nebulosa de color verde, ¿no? Claro, eso ocurre pocos días antes de que sea la visita papal a Valencia. Eso no se podía hacer público. Yo tengo una amiga, tenía una conocida que trabajó ahí en el Palau de la Generalitat. Y ella tuvo acceso a guardias de seguridad. Las cámaras grabaron realmente esa nebulosa. Se hizo un comunicado oficial por el presidente de la Generalitat diciendo que, bueno, que son una especie de mosquitos, que con el color de la luz de la farola parecía que tal, bueno, para desmentir todo esto. Lo cierto es que los cámaras de seguridad grabaron, esas cintas se borraron, Ah, grabaron algo extraño, sí, sí, se borraron, se grabó algo extraño, eh, y resulta que de donde procedía, esta chica me contaba a mí que cuando había alguna visita o se organizaba algún tipo de visita, de excursiones de los niños del colegio que iban a ver el Palau, muchas veces ahí tenían la zona donde recogían el merchandising, ¿no? Pues les dan un plano, una gorra, un bolígrafo. Pues mucha gente no quería bajar sola a esos sótanos. Y os cuento por qué. Siempre iban en compañía de dos. Esa zona, todo ese sótano, la mayor parte de ese sótano, parte del cual hoy en día está ocupado por un jardín anexo. Gente que sea de Valencia sabrá perfectamente el jardín que me estoy refiriendo entre el Palau de la Generalitat y la Plaza de la Virgen. Ahí, cuando no cabían en las cárceles de lo que son hoy en día las Torres de Serranos, era una de las antiguas cárceles del Santo Oficio, o en las Checas, ¿vale? Cuando no cabían ahí, los llevaban a los reos ahí abajo. Y de ahí los ejecutaban en la Plaza de la Virgen, que está justo encima. Entonces quedaban hacinados ahí abajo estos reos. Por tanto, volvemos otra vez a la teoría de la impregnación, a la teoría de la energía, la densidad de esa energía, de la negatividad que se queda en ese sitio donde ha habido, no te voy a decir maldad, porque no eran malos los judíos, ni eran malos los musulmanes, ni eran malas las hechiceras, no es, no, no, es la emoción, es, la emoción intensa. claro, no es maldad, es crueldad, ¿no? Es tristeza, es terror, angustia. Ese es el clima que genera esos sótanos. Entonces, eso se queda impregnado ahí. Y esa chica me lo decía, es que cuando entras ahí notas frío, un frío.
tremendo. Entonces, que en ese momento, esa noche de verano, de ahí salió una especie de nebulosa de color verde que subió hacia arriba, hacia una de las unos faroles que están allí, y eso lo captaron las cámaras. Es cierto, eso está así. Que fuera realmente algún tipo de energía, no lo sabemos. Lo que está claro es que mosquitos no eran y que evidentemente había que oficializarlo, desmentirlo de alguna forma, porque había una visita papal unos días después, pues evidentemente había que hacerlo, ¿no? Pero eso es uno de los misterios que quedará ahí y que nunca se podrá dar una solución, ¿eh? Bueno, Bueno, Antonia, ¿quieres despedir el programa? bueno, yo seguiría Porque a mí preguntando. se me ha pasado muy rápido, pero hay que despedirlo. Seguiría preguntando muchísimas cosas. Yo lo que después de todo lo Pues que nos ha mira, explicado os Raúl, voy a contar, ya que me habéis preguntado vosotros a mí, no me gustaría irme sin hablaros de una historia que yo creo que os va a fascinar y que no me la habéis comentado, a ver, que es la vendedora de botas de muertos. ah, Oh, oh, una La vendedora, vendedora de botas. la vendedora de botas de muertos, y voy a ser muy rápido, ese es otro de los artículos que yo encuentro en este periódico de la Linterna. Las imágenes son espectaculares. Luego te las pasaré, Aníbal. Hasta el siglo XIX existía en España el derecho de despojo. ¿Esto qué es? Bueno, eso es que de una forma lícita el verdugo se podía hacer con las prendas, el sayo, con las calzas, con el jubón del ejecutado. del reo, ¿no? Ujú. Y eso estaba así regulado. En la novísima recopilación existe esa ley. Vale. Es decir, cuando alguien vende algo, es porque siempre hay un mercado que lo compra, ¿no? Estamos de acuerdo. Vale. Pues esta mujer vendió durante 40 años los zapatos de las personas fallecidas. Los pulía, los engrasaba, los lubricaba, los embetunaba y los dejaba, oye, como nuevos. Pero es que es tremendo, porque salen fotografías, hay una fotografía, la estoy viendo ahora mismo, de un niño poniéndose ese zapato de un muerto, de un niño muerto. Eh, claro, según dice el enterrador, con el que ella tenía contacto, los zapatos más interesantes o los que más se compraban o costaban más dinero eran los de comunión, porque muchos de estos zapatos eran de nácar y eran muy valiosos, ¿no? Y se lo dicen, bueno, esta mujer se ponía en la calle que hay para que la gente se ubique al lado del mercado central, accediendo hacia la lonja. Es una pequeña calle, una calle estrechita, ¿vale? Pues fijaros, voy a leeros porque es tremendo lo que se dice en este periódico. Y esto lo dice el entrevistador, ¿eh? Nosotros presenciamos una vez, en un cementerio de marineros, el traslado de sepultura de unos féretros. El cementerio cercano al mar es de los poblados marítimos, la Mansa. El enterrador, gordo y rebosando salud, era muy hablador y campechano. Era una mañana de domingo. El enterrador, con su azada, desfondó la tierra de una sepultura y salió un féretro blanco de una niña. Lo descubrió y solo quedaban los huesecitos, un jirón de una seda blanca, la trenza rubia del pelo, con un lazo rosa deshilachado, y las manitas descarnadas. Pero los zapatos blancos estaban intactos. Esto es real, ¿eh? Pero continúa. Qué lástima de zapatos, ¿eh? Están nuevos, dijo el sepulturero. Y luego añadió, limpiándolos bien, servirían todavía. Nosotros le interrogamos, ¿para quién? ¿Sería usted capaz de regalarlos a alguien? Dice, no, estos se venden. Ya hay quien los compra, ya, no vaya usted a creer. El año pasado me hice yo con unos zapatos de cura magníficos, con su hebilla de plata. Me dieron 15 reales por ellos. Ya es algo, ¿no es verdad? Lo que más tarda en deshacerse y desaparecer en un muerto, me dijo, son sus zapatos. Ya ve usted, y lo único que ahí no le ha de servir a nada. Pues bien, a esta mujer la descubren al final de que está vendiendo estos zapatos de muerto porque se olía a humedad. Y mucho que los limpies, se huele a humedad y a tierra mojada. Y entonces le preguntan a esta mujer, que los periodistas le preguntan, ¿no?, que cómo había conseguido esos zapatos. Dice, la mercancía es un secreto a voces. Dice, yo no sé, me traen sacos llenos de botas. Allí hay de todo mezclado. Las que están rajadas por detrás las cosemos a la máquina, las limpiamos, las pasamos un vidrio por las suelas para que estén con más lustre y aquí a la venta. ¿No cree usted que algunas hay que pasarlas por dentro un paño mojado con agua y luego dejarlas al sol?
porque traen un olor a podrido y a tierra seca. Esto es real de los años 30. O sea, no nos estamos yendo al siglo XV. No, no, no. Esto es de los años 30 de este periódico que os he dicho. Es una historia brutal, fascinante, Ujú. y para que veáis hasta qué punto el ser humano es capaz de esto, ¿no? Sí, bueno, el oficio de enterrador tampoco era de los más valorados, ¿verdad? Tampoco, tampoco. Y fijaros que yo de esto me enteré también investigando esto, que a los muertos les ponían una campanita en el dedo Ah, pulgar índice, en el corazón, por si eran de forma enterradores. correcto, porque y los dejaban colgando por si ese muerto podía estar vivo, que hiciera sonar la campanita, ¿no? Sí, Y, sí. y normalmente el enterrador no era de la propia ciudad, por lo que tú dices, Antonia, venía de ciudades de alrededor, porque aquí en la ciudad también estaba mal visto, ¿no? El contacto con la muerte siempre, ¿no? Era Ahora, otro que también a él le mandaban y tenía que hacerlo, alguien lo tenía que hacer, ¿no? ahora estaba recordando los relatos de Edgar Allan Poe, o sea, también. Es que es de Lovecraft, de Bram Stoker, de Sí, sí, Poe, sí, sí, es sí, sí. totalmente, es que es un Y caso. es nada, de hace nada. Bueno, amigo, si tenemos el amigo mutuo que es Manuel Fernández Como, Muñoz, te puedo decir amigo, Raúl. ¿Vale? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Para cuando quieras, podemos hablar de cualquier tema que tú quieras. Quedan las brujas. Entrar en ese libro tuyo que habla de las brujas, brujas sabias y profundizar un poco. Mira, a lo mejor me traigo alguna wicana para que comente los algo también. oficios también. Eh, te pide, Antonia. Bueno, yo, por Te supuesto que pide ha sido una que se nos va el delicia tiempo. hablar con Raúl Ferrero y desde luego recomendar a los oyentes que visiten Valencia, que visiten todas esas zonas turísticas, por supuesto, y que hagan una rutita por esos lugares que ha explicado Raúl. Él me parece que es de tierra adentro, ¿no? Tú eres de un Montillín. pueblo del campo. Sí, sí, yo soy del interior, Mm. pero es verdad que vivo en Valencia desde hace 20 años ya, porque me casé aquí, porque mi hija está aquí, pero es verdad, estos sitios normalmente no están en guías turísticas, Antonio, Ah, aunque no. hablamos siempre de estos. El otro día pues fuimos también a la calle de las Brujas, es una calle, es fascinante, donde vivía Esperanza Abadía, donde vivían las hechiceras aquí en Valencia. Es una calle muy estrechita, muy pequeña, pero que está muy cerca de la catedral. Y tú puedes ir un sábado por la mañana, que hay un montón de jaleo, un montón de ruido, de algarabía. En la catedral, en esta calle no se oye nada, absolutamente nada, está como en silencio. Viajas a otra época. El pavimento es aún de la época del siglo XV y siglo XVI, aún se conserva. Y allí se reunían estas brujas. Esa calle la cerraban con dos cancelas, a una parte y a la otra, para que a partir de determinada noche nadie pudiera entrar ni salir de esa calle, ni pudiera visitar a estas hechiceras. Por eso hay muchos lugares en el libro que son fascinantes. Pero actualmente se puede visitar esa calle. Sí, sí, actualmente se Sí. puede visitar, tú puedes pasear por esa calle, no están las cancelas, no están ya los edificios de aquellas mujeres, esas casas bajitas ya no existen, ahora son edificios, pero es verdad que allí hay un clima especial. Sí, con toda la gente con la que he ido y la he acompañado y le he dicho, notas, y cuando entres ahí, es una calle muy estrecha, es que no mide ni 2 metros de anchura, es pequeñita. Entonces, claro, te encuentras ahí como diciendo, ¡buah! Aquí, ¿qué pasaría aquí en el siglo XVI, ¿no? El entrar y salir de gente, ¿no? Claro, yo te preguntaba lo del pueblo porque podemos pensar equivocadamente que en los pueblos pasan más cosas, pero es al revés, porque en las ciudades, Hay más como gente. hay más gente, da lugar a Ujú. más hechos extraños y sobrenaturales y de todo, ¿no? Sí, 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 claro. En los pueblos, ten en cuenta que la gente también, y no es por desmerecer, yo soy de pueblo y siempre voy a decir que soy de un pueblo, pero son más cerrados, ¿no? A la hora de De intentar hablar explicar. claro, de determinados temas, ¿no? No sé si es por un tema cultural o porque, pero sin embargo en la ciudad es distinto. Aquí nadie conoce a nadie, ¿no? Esto es otro mundo. Pero Claro, en un pueblo es más difícil claro. entrar, preguntar a una persona mayor, decirle, oye, usted sí, pero no digas nada, o no comentes nada, o no cuentes esto. Es, Porque todas es, las es más, familias tienen secretos y entonces si tú es cuentas de más aquella familia, la complicado, otra cuenta lo tuyo. es más complicado, es más complicado, sí. Raúl, Ahora ahora sí sí. que sí. Raúl Ferrero, muchas gracias por estar en el viajero cuántico esta noche. Nos vemos Ujú. pronto.
¿Vale? Muy bien. Pues muchas Gracias. gracias a vosotros dos por invitarme y espero que, bueno, que hayáis estado a gusto Por A y mí se me ha esperando supuesto. pasado volver en un en momento. El que tienes que un haber estado momento. puesto eres tú. También. Muy bien. Ha Y estado perdona perfecto. mi escapada a cerrar la persiana, pero la luz me molesta. Nada. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Así que Hasta nada, luego. darle las gracias desde aquí a Manuel Fernández Muñoz por ponernos en contacto. Y nada, ha sido un auténtico placer. Muchísimas Muchas Gracias. 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 Hasta Hasta luego. luego, Gracias, adiós. Hasta hasta luego. luego, hasta luego. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.